Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias, segunda hora de Es la Mañana de Federico en este 26 de diciembre de 2014. Nos quedan ya apenas unos días para concluir este año 2014. Vamos a ver qué tiempo nos espera para esta jornada. Lo hacemos como siempre con Iberdrola. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga. Hay alerta amarilla por heladas en los Pirineos, alerta también por nieblas en zonas de la meseta norte y en general los cielos van a estar nubosos en el Cantábrico. También se espera que puedan dejar precipitaciones. Además de en esta zona va a llover en el Alto Ebro, en los Pirineos, en Baleares y también en Almería. En el resto de España los cielos van a estar más despejados. Las temperaturas suben en Extremadura, en ambas mesetas y en la Comunidad Valenciana. Bajan en las Islas Canarias. En el resto siguen más o menos como hasta ahora, bastante frío. En la capital estamos ahora rondando los 3 grados y bajando según avanzan más las horas por el cúmulo de frío que se va registrando a lo largo de la noche. Llegaremos hoy como mucho hasta los 12. La máxima se va a registrar en Las Palmas de Gran Canaria con 22 grados y la mínima estará en Teruel y Granada con 3 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo. Cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza, eso es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú. Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español. Hoy es un día en el que estamos pendientes de los mensajes institucionales. Mariano Rajoy va a hablar después del Consejo de Ministros para hacer balance del año y también tenemos que hablarles, por supuesto, de las reacciones que ha suscitado el mensaje del rey Felipe I, que realiza como monarca en Nochebuena. El rey, en su discurso, según PP, PSOE o UPyD, ha generado, según palabras de Rosa Díez, pues expectación sin duda, y Podemos dice, Pablo Iglesias en concreto, a través de Internet, que comparte el diagnóstico del monarca, pero que se equivoca el rey al afirmar que en estos momentos podemos salir de esta crisis con los mismos que la han creado, es lo que dice Pablo Iglesias. Izquierda Unida, por su parte, aprovecha para arremeter duramente contra el monarca. El mensaje duró algo más de 12 minutos y se dividió sobre todo en 3 partes, en hablar de la corrupción, que es el primer asunto que abordó, en hablar de la crisis económica y también, por último, de Cataluña, que es el tema que más polémica ha suscitado, sobre todo entre los nacionalistas. No hubo referencia a las víctimas del terrorismo ni al País Vasco, ni tampoco una referencia explícita a la situación de su hermana, la infanta Cristina, cuando horas antes de que se grabara el discurso se conocía que el juez Castro la imputaba, o la sentaba más bien en el banquillo, por 2 delitos fiscales. En cualquier caso, sí habló de la corrupción y estas eran las palabras que dejaba. Debemos cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción. La honestidad de los servidores públicos es un pilar básico de nuestra convivencia en una España que todos queremos sana, limpia. Es cierto que los responsables de esas conductas irregulares están respondiendo de ellas. Eso es una prueba del funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. Como es verdad también que la gran mayoría de los servidores públicos desempeñan sus tareas con honradez y con voluntad de servir a los intereses generales. Bueno, habló también de la crisis económica, menos triunfalista, desde luego, que Mariano Rajoy, que ha dicho recientemente que la crisis era historia del pasado, aunque después, en una comparecencia posterior, el presidente del Gobierno intentaba matizar estas palabras. Y dice el rey que la principal preocupación es el paro ahora mismo entre los españoles, lo cual refleja que está pendiente de las encuestas del CIS, porque la corrupción va escalando posiciones entre esas preocupaciones y ya está en segundo lugar. En primer lugar está el paro. Esto es lo que decía el monarca. Los índices de desempleo son todavía inaceptables y frustran las expectativas de nuestros jóvenes y de muchos más hombres y mujeres que llevan tiempo en el paro. No obstante, es un hecho, y muy positivo, que las principales magnitudes macroeconómicas están mejorando y que hemos recuperado el crecimiento económico y la creación de empleo. Y la polémica llegaba sobre todo al hablar de Cataluña, porque dice que es un asunto que le preocupa, algo que han aprovechado los nacionalistas para decir que el rey ha reconocido que existe un problema entre Cataluña y España. Estas eran las palabras de don Felipe. Millones de españoles llevamos a Cataluña en el corazón. Como también para millones de catalanes, los demás españoles forman parte de su propio ser. Por eso me duele
y me preocupa que se puedan producir fracturas emocionales, desafectos o rechazos entre familias, amigos o ciudadanos. Nadie en la España de hoy es adversario de nadie. Y lo que hace de España una nación con una fuerza única es la suma de nuestras diferencias. También reivindicaba el papel de la Constitución y nuestra historia reciente, en lo que algunos han querido interpretar como un claro mensaje a Podemos, que está pidiendo constantemente romper lo que considera el candado de la Carta Magna. Esto es lo que decía el rey. Es evidente que todos nos necesitamos. Formamos parte de un tronco común del que somos complementarios los unos de los otros, pero imprescindibles para el progreso de cada uno en particular y de todos en conjunto. Pero no se trata solo de economía o de intereses, sino también y sobre todo de sentimientos. El rey tuvo un breve recuerdo a Juan Carlos, que aparecía en una imagen ya al final del discurso. También aparecía muy brevemente, apenas se la distinguía, la bandera española. En todo momento durante su discurso de lo que estaba rodeado era de fotografías de su familia, de él con la reina Leticia y de él también con sus hijas. Además del escenario de Navidad que le rodeaba, que era un árbol a sus espaldas con luces y también una flor de Pascua. Al final, como decimos, aparecía esa imagen de Juan Carlos con un Belén muy sencillito, muy pequeño. El escenario era bastante austero en general y muy moderno en comparación a lo que ha utilizado su padre Juan Carlos hasta ahora en los mensajes de Nochebuena. Como decíamos, las reacciones políticas a ese mensaje nos hacían esperar. Desde el Partido Popular y el Partido Socialista aplauden lo que ha dicho el rey, desde Izquierda Unida lo critican. Escuchamos lo que decían Carlos Floriano, Antonio Hernando y Cayo Lara. El rey Felipe VI añadió ayer un motivo más para que los españoles nos sintamos legítimamente orgullosos de él. Es un rey pegado a la calle, un rey que conoce perfectamente los problemas que tienen los españoles y los retos que tenemos como sociedad. Bueno, creemos que fue muy tajante en relación con la corrupción, con frases especialmente aceradas en relación con la misma, y el hecho de que la corrupción fuese el principal problema que analizó en el orden de su discurso también nos parece un hecho suficientemente significativo. Lo tenemos que calificar como decepcionante, continuista y contradictorio. El presidente de Cataluña, Artur Mas, lo que ha hecho es aprovechar para pedir al rey que intermedie en favor de un referéndum legal. Lo mismo hacían desde Esquerra Republicana. Escuchamos a Artur Mas y Alfred Bosch. En el discurs de Nadal del cap de l'Estat, Catalunya hi ha de ser present. I això ja és un reconeixement que realment l'Estat té un problema y un repte amb Catalunya. Pedir la retirada de la querella. Y lo segundo que debería hacer es permitir y fomentar que se vote el futuro colectivo en las urnas. Y firmar el decreto para convocar un referéndum entre los catalanes para decidir sobre la independencia. Bueno, abordaremos sin duda el mensaje del rey en nuestro tiempo de tertulia y estaremos hoy muy pendientes, como decíamos, de lo que pueda decir Mariano Rajoy en ese balance que se espera tras el Consejo de Ministros. Repasamos estas noticias con la ayuda de Silvia Ribeiro y Esmeralda Ruiz. El presidente del Gobierno intervendrá para hacer balance de este 2014, una intervención en la que se espera que fije sus objetivos para el año próximo. Sobre la mesa varias medidas, principalmente económicas, como la subida del salario mínimo o de las pensiones. Otra de las grandes incógnitas, aunque eso sí no está previsto que hoy lo haga público, son sus candidatos para las elecciones del mes de mayo. Según el diario La Razón, el Partido Popular planea abrir 2015 con unos maitines para ultimar la estrategia electoral. Mariano Rajoy felicitó ayer la Navidad a través de su cuenta oficial de Twitter, reconociendo que aún son muchos los que tienen dificultades, aunque añadía que todos trabajamos para que todos tengamos motivos de celebración en 2015. Lo que se interpreta sin duda como un ligero matiz a ese triunfalismo y a ese mensaje optimista que lanzaba hace apenas unas semanas al decir que la crisis económica es historia del pasado, un asunto por el que fue muy criticado el presidente del Gobierno. En el PSOE hoy también van a hacer su propio balance del año, inmersos todavía en una importante crisis interna que todavía no se ha solucionado y donde constantemente se producen cruces de declaraciones, especialmente entre Pedro Sánchez y aquellos que le apoyan, y también entre Susana Díaz, la presidenta de la Junta Andaluza, que insiste
insiste en que de momento se va a quedar en este cargo, pero que no descarta el hecho de poder presentarse en esas primarias para las elecciones generales. Pedro Sánchez comparecerá hoy para analizar las actuaciones del Gobierno, poniendo especial énfasis en la lucha contra la corrupción, la mejora de la economía y el órdago independentista catalán. Sánchez afronta el próximo año electoral con la sombra de una posible candidatura de Susana Díaz a las generales. En una entrevista en la cadena SER, la presidenta andaluza recalcaba su compromiso de momento con Andalucía, mientras el secretario de organización del partido, César Luena, se posiciona al lado de Sánchez y recuerda a Díaz que para dar un paso al frente todos deberán examinarse. Pero yo creo que nosotros podemos aportar más en estos momentos como PSOE de Andalucía a España, es decir, es evidente, pero podemos aportar por una cuestión lógica que todo el mundo entenderá. Cuando se está gobernando, lo que se dice se puede hacer. Las elecciones son un examen para todas las direcciones, es evidente, para todas las direcciones. Ahora, las elecciones del Partido Socialista a nivel federal son las generales, o sea, miran todas las direcciones, porque en unas elecciones municipales se presentan candidatos a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas. Bueno, de lo que se puede ver claramente en ese mensaje de Luena es que también la presidenta andaluza se va a examinar en las elecciones municipales, lo mismo que Pedro Sánchez. Vamos a estar pendientes del resultado porque de él dependerá tanto que Pedro Sánchez pueda tener aval para presentarse en las primarias como que Susana Díaz pueda ganar fuerza o no para también ser candidata a las elecciones generales. Y les hablamos ahora de corrupción, concretamente de la Comisión Pujol, porque parece que al ministro del Interior no le ha sentado nada bien que le llamen a declarar cuando ni siquiera acude el presidente de Cataluña. Jorge Fernández Díaz también se ha referido, por ejemplo, al caso del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, limitándose a decir que es un asunto policial, y a las querellas de la Fiscalía contra el 9 de noviembre. Jorge Fernández Díaz critica que la Comisión Pujol le llame a él a declarar y que no acuda Artur Mas. El ministro del Interior dice sobre la querella del 9N que ante la ley no hay excepciones y que hubiera sido difícil que el Tribunal Superior de Justicia catalán no admitiera a trámite la querella de la Fiscalía. Por cierto, que Durán y Lleida ejercerá de abogado defensor de Joana Ortega, la vicepresidenta catalana denunciada por la Fiscalía. Escuchamos al ministro en una entrevista a Radio 4. Lo digo con toda sinceridad, hubiera sido muy difícil de entender que no hubiera sido admitida a trámite. A partir de aquí está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respeto a la separación de poderes, respeto, como no puede ser de otra manera, al Tribunal y no tengo nada más que decir. Solo todos somos iguales ante la ley y eso en estos momentos pues adquiere un especial eco. Y una decisión sin duda polémica es la que se ha tomado para que Núñez, el expresidente del Barça, pueda pasar las Navidades en prisión apenas unas semanas después de que se decretara su ingreso en la cárcel, cuando hay casos muy similares, como por ejemplo el de Ortega Cano, que recientemente veía cómo rechazaban su petición para estar en casa en estas fechas, o también Isabel Pantoja, que permanece todavía en la cárcel. El expresidente del Fútbol Club Barcelona, José Luis Núñez, y su hijo han abandonado ya la prisión de Cuatro Caminos para pasar las Navidades en su casa. Ambos han obtenido el tercer grado, por lo que podrán dormir allí los fines de semana y festivos de Navidad, pero deberán volver a la prisión los días lectivos. El expresidente del Barça y su hijo ingresaron en prisión el 16 de noviembre para cumplir una condena de 2 años y 2 meses, acusados de sobornar a inspectores de Hacienda. Y en el diario El Mundo nos ofrecen una noticia que abordaremos después en la tertulia y le preguntaremos sobre ella a Eduardo Inda, porque es quien la ofrece junto a Esteban Urreiztieta, que veremos qué recorrido tiene, y es el hecho de que parece que la Fiscalía está sufriendo hackeos por parte además de miembros de la mafia, en este caso de la propia mafia china, cuando hemos conocido, por cierto, decisiones judiciales muy polémicas en relación con el caso Emperador de Gao Ping, donde salía de prisión supuestamente por un error judicial, algo que sin duda tendrá que ver mucho con esta información que les ofrecemos. Hackers de la mafia han pirateado archivos completos de la Fiscalía Anticorrupción. Según cuenta hoy el diario El Mundo, los ataques tienen como objetivo a fiscales de Madrid y Barcelona. Desde un servidor ruso han logrado incluso acceder a datos de investigaciones contra el crimen organizado y el caso Gürtel. Algunos fiscales han denunciado la desaparición de carpetas completas con documentación e incluso intrusiones a su correo personal. Aunque se está investigando el origen
origen del problema, la información es irrecuperable. A las 12 de la noche ha comenzado la huelga de 23 horas que la CGT ha convocado en Renfe y Adif con especial incidencia en las horas punta. En total, Renfe ha cancelado ya 249 trenes de media y larga distancia. Fomento ha fijado unos servicios mínimos del 77% en AVE y en trenes de larga distancia y del 60% para media distancia, a excepción de Cataluña, donde por ser festivo los servicios serán del 33%. El sindicato de trabajadores protesta por sus condiciones laborales y rechaza la entrada de operadores privados. Precisamente, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ya ha confirmado que está todo listo para la entrada de capital privado en AENA. Todo está listo, todo está en marcha para que pueda entrar capital privado en AENA. Como saben, AENA va a seguir siendo una empresa pública al servicio de los ciudadanos. Los simpatizantes de Podemos eligen desde hoy hasta el próximo día 30 de diciembre los nombres de los dirigentes de sus órganos municipales. La votación se realizará a través de Internet en una lista de primarias abiertas. La facción de Pablo Iglesias presenta candidaturas para dirigir el partido en las grandes ciudades, como es el caso de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza. En febrero, la formación elegirá a sus líderes regionales. La madre que abandonó a sus 3 hijos en su domicilio de Oviedo ha sido ya detenida en un céntrico parque de la ciudad asturiana. Las pesquisas de la policía indican que la mujer trataba de evitar su localización, cambio de número móvil, y cada noche dormía en un lugar distinto. Los menores abandonados recibieron asistencia médica durante varios días por desnutrición y deshidratación. El Principado de Asturias ha asumido su tutela y ahora están al cuidado de los servicios sociales. El conductor de 71 años que ha atropellado a 7 personas en el centro de Oviedo ha quedado en libertad con cargos. 2 de los 3 heridos que estaban aún hospitalizados ya han recibido la alta médica. El hombre que ha pasado la noche en el calabozo ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia. En su declaración judicial ha alegado que se confundió de pedal y que pisó el acelerador en lugar del freno. En relación a por qué prosiguió la marcha y no paró inmediatamente, ha dicho que no sabe ni cómo logró detener el coche. Ya se le han retirado el vehículo y el carnet de conducir. Cáritas ha emitido un comunicado en el que lamenta profundamente la distinción que realizó la Confederación en La Coruña entre gitanos y personas en general. En una octavilla en la que se informaba del servicio de recogida de ropa, Cáritas La Coruña especificaba que el martes podían entregar sus prendas las personas en general y el miércoles los gitanos. La Confederación apoya a Cáritas de Santiago en las medidas oportunas y contundentes que haya adoptado. El Papa Francisco ha condenado en su tradicional mensaje de Navidad la persecución brutal que sufren los cristianos en Siria e Irak. El pontífice se ha referido además al silencio cómplice en los casos de abusos a menores y también a los conflictos entre israelíes y palestinos y en Ucrania. El Santo Padre ha pedido a la clase política responsabilidad, diálogo y convivencia. Chiedo a quanti hanno responsabilità politiche di impegnarsi attraverso il dialogo a superare i contrasti e a costruire una duratura convivenza fraterna. Y mientras el Papa leía su mensaje de Navidad, un activista de Femen desnuda de cintura para arriba ha intentado robar el niño Jesús del Belén instalado en la plaza de San Pedro. La mujer, con la palabra Dios escrita en su pecho, llegó a coger la figura en sus manos, aunque un gendarme le impidió escapar con ella. No es la primera vez que activistas de Femen realizan una acción de este tipo en el Vaticano. El pasado 14 de noviembre, varias de ellas protestaron también con el pecho descubierto en la plaza de San Pedro contra la visita del Papa al Parlamento Europeo. Estados Unidos niega que el llamado Estado Islámico haya derribado un caza jordano. Sostienen que el avión del piloto, ahora secuestrado por los yihadistas, tuvo un accidente. Jordania, sin embargo, sí atribuye la responsabilidad total de la seguridad del piloto a los terroristas. En un comunicado, las autoridades informan de que uno de sus aviones había sido derribado sobre la provincia siria de Raqqa. De ser verdad, sería la primera vez que los combatientes del Estado Islámico logran abatir un aparato de la coalición. Y cuando se cumple una semana desde que Estados Unidos anunciara que va a cancelar el embargo sobre Cuba, queremos analizar si esto ha supuesto algún tipo de cambio para los cubanos, porque de momento en Internet se sigue denunciando por parte de los disidentes que evidentemente no hay ninguna mejora en la isla. Para ello vamos a hablar con nuestro analista Carlos Alberto Montaner. Buenos días. Hola, Maite. Gracias por invitarme. Bueno, queríamos primero preguntarle si esto en realidad supone algún tipo de avance en la dictadura castrista, el hecho de que Estados Unidos haya decidido reabrir relaciones con el régimen de los Castro. Bueno, yo creo que es una victoria política para la dictadura, porque
hasta la víspera del anuncio, el presidente Obama estuvo diciendo y repitiendo que no habría ninguna concesión a que si no había movimientos hacia la democracia y la apertura política por parte del gobierno cubano. Sin embargo, no lo ha hecho. Es decir, cambió su política y hizo una cantidad de concesiones, 12 concesiones al gobierno cubano, y no, sin que el gobierno cubano hiciera nada a cambio. Ahora, hay una consecuencia que no se esperaba, y la consecuencia es que la gente dio por sentado dentro del país que iba a haber un cambio fundamental, que de alguna manera terminaba la dictadura, que empezaban las cosas de otra forma, y hubo una especie de unos días de alegría realmente notable por parte de la gente, y eso pues no se realmente no había ninguna razón, porque el gobierno de Raúl Castro una y otra vez dijo que ellos no iban a hacer ningún cambio, que iba a seguir siendo un gobierno de partido único, es decir, exactamente como está funcionando. Lo que quiere decir que las expectativas pueden hacerle cierto daño al gobierno, porque ya ha habido, por ejemplo, reuniones de la oposición que no han sido reprimidas, porque era un poco violento en medio de todo esto, de todas estas ilusiones de la gente, reprimir esas reuniones. Hubo una manifestación de las damas de blanco, por lo menos una, en donde no las aporrearon y no las detuvieron. ¿Quiere eso decir que eso va a seguir por un tiempo? No lo sabemos, pero lo probable es que termine violentamente, porque el gobierno de Raúl Castro no tiene interés en entrar en ninguna suerte de transición hacia ningún modelo político distinto al que ellos tienen. Quizá mientras está el foco ahora mismo de los medios sobre lo que ocurre con el régimen de los Castro, no se produzca esa represión brutal, o al menos en la misma medida que en estos años, en estas 5 décadas nada menos del régimen de los Castro, pero en el futuro, cuando ya no haya tanta punto de mira sobre la isla, quizás de nuevo vuelvan a las andadas, ¿no? Es lo que podemos decir. Es lo que probablemente ocurra. Sí, ojalá que no suceda, pero lo que probablemente ocurra será eso. De todas maneras, ahora viene un periodo de frustraciones muy largo para el gobierno cubano, porque el Senado, por ejemplo, no va a aprobar el nombramiento de un embajador. Es una cuestión simbólica, porque hay relaciones diplomáticas entre los dos países, lo único que no se llaman embajadas, sino se llama oficina de intereses, pero están en el mismo sitio donde estaban las embajadas, ocupan los mismos sitios, los mismos lugares, pero el Senado no va a aprobar el nombramiento de un embajador, y el Congreso o la Cámara de Representantes no va a, ni siquiera, según dice John Boehner, que es el speaker o el presidente de la Cámara, ni siquiera van a discutir el tema del embargo. Lo que quiere decir que en los próximos 2 años, si las cosas son como dicen en el Senado y en el Congreso, no va a servir de mucho lo que hizo Obama, salvo desde el punto de vista simbólico, y quizás genere algún tipo de aumente los viajes turísticos, aumente el nivel de las remesas de los exilados, porque se permite ahora una mayor cantidad de dinero, pero no nada sustancial, nada que pueda alterar las condiciones de ese gobierno, que además es un gobierno de una torpeza y de una improductividad asombrosa, ¿no? Han destruido la industria azucarera, cosa que era muy difícil, llevaba siglos funcionando, han conseguido destruirla y diezmarla. Tú que estás en Miami, no sé cómo se ha acogido la postura de Barack Obama, no solo por parte de la disidencia, sino también en general en Estados Unidos. Si han sido críticos con ese gesto que ha lanzado Obama, cuando además estás ahora mismo relatando que tampoco va a suponer nada en profundidad, ya que ahora mismo los republicanos han dicho que lo van a rechazar, el hecho de que se pueda levantar el embargo. Bueno, las encuestas dicen que mayoritariamente la población norteamericana está de acuerdo con lo que está pasando. Claro, tampoco la población norteamericana tiene la menor idea de lo que es Cuba, ni dónde está Cuba, ni para qué sirve Cuba,
porque es el nivel de ignorancia en el país desde el punto de vista geográfico, histórico, es una cosa realmente tremenda. Sin embargo, las encuestas dicen eso, 60 y tantos % apoya lo que... Porque lo que apoyan es terminar un conflicto con un país que la mayor parte de los norteamericanos vivos ni siquiera saben exactamente cómo fue que empezó el conflicto, porque es un conflicto que va a tener en el día 1 de enero, tiene 57 años de iniciado, y ya es una cosa como muy vieja y que suena a Guerra Fría. Claro, la verdad es que suena a Guerra Fría porque en Cuba la Guerra Fría no ha terminado, porque es el mismo régimen de la época de la Unión Soviética, el mismo régimen calcado de la Unión Soviética, con un gobierno empeñado. Fidel Castro decía hasta hace relativamente poco tiempo que primero la isla se hundiría en el mar antes que cambiar el sistema comunista. Bueno, es decir, ellos habían elegido la Guerra Fría y habían elegido sostener un modelo político totalmente improductivo y fracasado, pero con la capacidad represiva mayor que ha conocido la historia, que eso sí es realmente notable en ese sentido. Lo único que funciona es la policía política, y esa policía política tiene un control tremendo sobre la sociedad. Ya para concluir, me gustaría preguntarte cómo has acogido tú y los cubanos con los que hayas podido hablar la reacción que se ha producido en España, tanto por parte de los medios de comunicación como en general por los partidos políticos de esa actitud nueva de Barack Obama. ¿Cómo lo interpretas tú lo que ha tenido lugar en España? Bueno, en España es lógico que haya porque lo que está haciendo Estados Unidos ahora es lo que ha hecho Europa durante mucho tiempo, es decir, tener unas relaciones con Cuba prácticamente indiferentes al sistema político que existía en el país. Quiere decir que lo que es lógico que España no vea como algo sorprendente, sino como algo que de alguna manera ratifica lo que ellos han venido haciendo durante muchísimo tiempo, los españoles y el resto de los europeos. Lo que pasa es que para los cubanos no es una buena cosa que el único respaldo serio que existía para la oposición y para los demócratas, y el único respaldo político importante que era Estados Unidos, pues empiece a practicar esa indiferencia moral ante lo que ocurre en la isla. Porque de esto era precisamente de lo que acusaban a los Estados Unidos durante todo el siglo XX, de haber tenido buenas relaciones con las peores dictaduras militares, y ahora pues lo que pasa es que los latinoamericanos que antes que se quejaban de los Estados Unidos por tener buenas relaciones con las dictaduras, ahora se quejaban porque no las tuviera con Cuba, que era una gran contradicción. A todas estas no sabemos tampoco qué pasa con Fidel Castro, por qué Fidel Castro no ha aparecido, por qué ni siquiera le dio la bienvenida a los 5 espías. Está muy enfermo y le ha dado un derrame cerebral, como dicen, y como el rumor general, no se sabe, porque además es un gobierno muy hermético, pero de todas maneras eso va a tener una cierta importancia. Es decir, todavía ese velorio, cuando ocurra, va a ser realmente muy importante, y muy importante para la prensa y en general para lo que ocurre después en el país. Bueno, pues Carlos Alberto Montaner, muchas gracias por atender nuestra llamada y te seguiremos escuchando, por supuesto. Gracias a ti. Un saludo. Bueno, y nos vamos a volar con Iberia, Esmeralda. Les vamos a Silvia, recomendar, en este caso. Maite, a nuestros tú, oyentes Silvia, que no se pierdan la oportunidad de celebrar lo que queda todavía de estas fiestas de Navidad y que lo hagan con Iberia, porque la compañía ha ajustado el cinturón a sus precios y ofrece hasta 1 millón de plazas a precios que son realmente increíbles. Por ejemplo, vuelos a Buenos Aires, Lima y Bogotá desde 349 euros por trayecto, o a Nueva York, Miami o Santo Domingo desde solo 249 euros también por trayecto. Y si lo que prefieren es un destino nacional,
internacional, nosotros les recomendamos Tenerife o Gran Canaria por 69 € la ida y 69 la vuelta. Entre ahora en iberia.com y obtendrá toda la información de estas ofertas, vigentes, por cierto, hasta el próximo 20 de enero. Y Esmeralda, ¿nos cuentas tú cómo pueden participar los oyentes a la tertulia? A ver si además les invitamos a todos a hacerlo porque es muy sencillo. Maite, tienen 3 formas de participar. Nos pueden llamar, también nos pueden dejar ese mensaje en nuestro contestador en el 91 409 0503, 91 409 0503. También nos pueden escribir a nuestro Twitter un mensaje, @eslamanana de FJL, o enviarnos un mensaje también a nuestro correo electrónico, es lamanana@esradio.fm. Entre todos los que participen ya saben que sorteamos un lote de productos Lola. La ganadora del viernes pasado fue Francisca Díaz, de aquí de Madrid. Vamos ya a la tertulia.